Bueno, muy buenos días, ¿cómo les va? Vamos a trabajar hoy en Sistema de Información Contable. Primero tengo intención de dar un panorama de las primeras 4 páginas del módulo que les había enviado sobre la que ustedes estuvieron trabajando para que yo hiciera el diagnóstico, puesto que es información que ustedes tienen que tener en claro, porque justamente la materia es Sistema de Información Contable, entonces tienen que entender y comprender y no les tiene que quedar dudas qué es la información, para qué se usa y cómo es el contexto de esa información. Comenzamos ya a trabajar con los contenidos del primer trimestre, por lo tanto, todo lo que yo les pase por estos videos los deben de ir copiando en la carpeta y deben de ir trabajándolos y elaborándolos, y ante cualquier duda lo resolvemos en la próxima clase. Vamos a comenzar a definir qué es información. La información es un conjunto de datos que se transmiten de manera ordenada y con determinadas formalidades, de modo que sea entendible por el receptor. Fíjense que dice conjunto de datos. Si yo digo 39 grados, es un dato, ¿sí? Pero 39 grados, ¿qué? Centígrados, Celsius, bajo cero, la temperatura del horno, la temperatura ambiental, es simplemente un dato, no es información. ¿Cuándo ese dato se va a convertir en información? Cuando sea un conjunto ordenado, ¿sí? Y que tenga utilidad y sentido para quien lo tiene que usar. Por eso es que sea entendible para el receptor. Hoy hace 39 grados de temperatura. Ahí es información. ¿Está claro? Ese es el concepto de información. ¿Y qué nos permite el tener información? Por un lado, nos permite reducir la incertidumbre. A ver si encuentro el puntero. Sí. Nos permite reducir la incertidumbre, puesto que nos da certeza, nos da mayor seguridad en lo que tenemos que decidir. Se me fue el puntero para cualquier lado, discúlpenme. Bien, entonces la información, el contar con información nos va a reducir la incertidumbre y nos va a ser útil para poder tomar decisiones. Para eso necesitamos la información, para poder decidir. Perfecto. Hoy hace 39 grados de temperatura. Perfecto. Nos vamos a la playa. Hoy llueve. Nos quedamos en casa. Vieron que toda información nos permite tomar una decisión. ¿Qué tipos de información podemos tener? Por un lado la vamos a clasificar según dónde se genere, ¿sí? Que puede ser interna o externa. Si esa información se generó dentro de una organización, es información interna, ¿sí? Y si esa información se generó fuera de la organización, es información externa. Por ejemplo, ejemplos de información interna. Monto de ventas. ¿Dónde se genera la información del monto de ventas? En la empresa, dentro de la organización. ¿Por qué? Porque el gerente de ventas suma todas las ventas que se hicieron en el día e informa a su superior el monto que se vendió. La información es externa cuando viene de afuera. Por ejemplo, las disposiciones o los DNU, es decir, los decretos de necesidad de urgencia que está dictando en este momento el presidente. Es información que influye y afecta a la organización, pero que se generó fuera de la organización. Por eso son dos tipos de información según dónde se genere, información interna o externa. Según el tiempo en el cual esa información se genera, pueden ser de 3 tipos. Puede ser información actual, puede ser información histórica o puede ser información predictiva. La información histórica es la información que ya fue. Perfecto, el año pasado, ¿qué monto de venta tuvimos? En función a eso, ¿sí? Vamos a decidir si tenemos que hacer alguna mejora, si tenemos que continuar como estamos, si tenemos que resolver alguna cuestión que nos permita mejorar, dejar o no hacer nada en relación a esa información. Pensar que no hacer nada es una decisión también, ¿sí? Información actual es la información que está pasando en este momento.
al gerente de recursos humanos le informan que Juan Pérez hoy no vino a trabajar. Eso es información actual. La información predictiva es información proyectada, la información que se planifica para la ocurrencia de un determinado escenario con determinados parámetros y en función a eso se genera una información que podría ocurrir o no ocurrir, por eso es predictiva. Y por último, luego de haber visto estos dos tipos de información, podemos decir que el flujo de información circula dentro de una organización de manera vertical u horizontal. ¿Qué sería esto? Vertical sería de un subordinado u operario, su jefe. Y horizontal sería información que fluye dentro de personas que tienen el mismo rango a nivel jerárquico. Por ejemplo, información que fluye entre dos obreros o dos trabajadores de una empresa o dos vendedores que están dentro del área o departamento de ventas. Y la información vertical sería el informe de ventas de cada vendedor a su supervisor de ventas. Bien, espero que esto les haya quedado claro. Es una de los puntos que fueron evaluados en el Multiple Choice para el diagnóstico. Vamos al otro tema que también vieron ya y leyeron para el diagnóstico, que son las características que debe tener la información. Son 4 características básicas, después pueden encontrar muchas más, pero las básicas son estas. Toda información tiene que ser relevante, es decir, importante para el usuario de esa información. Que a mí me digan que soy el jefe de recursos humanos, que las ventas disminuyeron, y mucho no me va a afectar. ¿Por qué? Porque como jefe de recursos humanos yo me ocupo de administrar el personal, de saber qué personas trabajan, cómo trabajan, en qué condiciones, cuántas horas hizo y para saber cómo liquidarle su sueldo. Entonces, el monto de ventas para mí no es información relevante, ¿sí? Entonces, la relevancia de la información es que quiere decir que tiene que ser importante para el usuario. Oportuna. Información oportuna se refiere a que la información la tengo que recibir en el momento que la necesito. ¿Sí? Si yo tengo que liquidar los sueldos y no me informaron que determinadas personas trabajaron horas extras, los voy a hacer mal. Voy a liquidar más los sueldos porque los voy a liquidar como que no hubieran trabajado esas horas extras. Entonces, me lo dicen al día siguiente como un reclamo. No le liquidaste a fulanito las horas extras. Y yo le voy a responder, perfecto, pero yo no recibí la información en el momento que tenía que liquidar los sueldos. Entonces, en ese caso, la información no fue oportuna. Por lo tanto, la información, como uno de los requisitos es que es útil para la toma de decisiones, debe ser oportuna. En tercer lugar, la información debe ser confiable, ¿sí? ¿Qué quiere decir que debe ser confiable? Quiere decir que debe referirse a hechos o circunstancias creíbles, ¿sí? Yo debo creer y confiar en lo que me están diciendo, ¿sí? La fuente de información debe ser creíble. ¿Vieron cuando ustedes investigan en internet? Tienen que investigar sobre algún tema en particular y cuando ponen en lo que tienen que investigar, el buscador les arroja un montón de alternativas posibles que ustedes eligen. Ustedes tienen que más o menos saber qué fuente de información van a elegir para en función de eso poder dar una respuesta. Porque si no, la información puede llegar a ser desastrosa y la decisión que pueden llegar a tomar en función de eso va a ser errónea. Y por último, la característica que tiene que tener la información es que tiene que tener integridad, es decir, debe ser información completa. Información completa significa que yo tengo que tener información del todo, no una partecita, porque me falta una parte de esa información, por lo tanto, la decisión que yo tome con esa información incompleta va a ser errónea también. Bien, con respecto a esto, ustedes en el trabajo práctico de diagnóstico propusieron ejemplos. La gran mayoría estuvieron muy bien los ejemplos, así que veo que no han tenido muchas dificultades con este tema. Pasamos a la siguiente diapositiva, que vamos a pasar a ver acá ya directamente. Ya vimos qué es la información, qué características debe tener.
ahora nos vamos a enfocar a lo que es un sistema de información. Un sistema de información, ¿sí? Leemos la definición y después la analizamos. Es un conjunto articulado, integrado y coordinado ¿de qué? De personas, equipos y procedimientos que relevan y procesan datos, transformándolos en información, para ser utilizada por los distintos sectores y personas de la organización para una mejor toma de decisiones. ¿Sí? Sabemos que la información es útil para tomar la decisión. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto articulado, perfecto, que está compuesto ¿por qué? Puede estar compuesto por equipos, ¿sí? Un equipo de computación, por procedimientos, determinados procedimientos que hay que seguir para realizar una determinada tarea o labor, ¿sí? Y coordinado y llevado adelante por personas. ¿Qué van a hacer esas personas, ese equipo y esos procedimientos? Van a procesar datos para luego transformarlo en información. Y una vez que esos datos sean transformados en información, van a poder ser utilizados por la persona que lo necesite en la organización para poder tomar decisiones. Ahora vamos específicamente a lo que es el sistema de información contable, ¿sí? Que es el objeto de estudio de nuestra materia. El sistema de información contable toma datos, ¿sí? Estos datos se convierten en la entrada a este sistema de información. ¿Y cuáles son esos datos que son la entrada al sistema de información? Son todos los documentos que se utilizan en la organización. Documentos que va a ser objeto de estudio de la unidad número 2. Una vez que entraron esos documentos a este sistema de información, donde hay equipos, donde hay procedimientos, donde hay personas, ¿sí? Que van a elaborar y procesar esos datos, ¿sí? Utilizando ¿qué? La técnica de la contabilidad, ¿sí? Para poder procesar esos datos a través de registraciones contables. No sé qué me pasa hoy con el puntero que se me va para cualquier lado. Discúlpenme, pues estoy haciendo desastre con el marcador. Bien. Una vez que a esos documentos se le aplicó la técnica de la registración contable, vamos a obtener como resultado una salida de ese sistema de información que nos va a ser útil para la toma de decisiones. Por ejemplo, un dato que va a ingresar a este sistema de información contable, ¿sí? Denominado documento, puede ser una factura. En la factura se va a detallar la fecha, a quién se le vendió, los bienes que se le vendieron o los servicios que se prestaron y el monto que se cobró por eso. Ese dato se va a procesar, ¿sí? Y se van a procesar así todas las facturas que se emitieron en ese día a través de la registración contable. Al finalizar el día, vamos a tener como información el monto de ventas de ese día. Esa va a ser la salida del sistema de información. Monto de ventas. ¿Y qué hago con ese monto de ventas? Voy a tomar una decisión. No hago nada porque estoy perfectamente contenta y feliz de que el monto de venta fue más que de lo esperado. ¿Se vendió muy poco? Tomo una decisión de qué hago o voy a implementar o hacer tal cosa para aumentar las ventas. Por ejemplo, voy a iniciar una campaña publicitaria para vender más. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo es el funcionamiento del sistema de información contable? Bien, ¿quiénes son los usuarios de ese sistema de información? Hay dos tipos de usuarios, ¿sí? De ese sistema de información contable. Por un lado tenemos los usuarios internos y por el otro los usuarios externos. Los usuarios internos son aquellos que utilizan la información dentro de la organización a la cual pertenecen,
trabajo práctico que ustedes hicieron y respondieron muy bien, ¿sí? Usuarios